Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, Voy, padre. voy a proceder entonces ya al llamado a lista. Buenas noches. Muy Buenas bien. noches, padre. Buenas noches. John Hernando, Presente, Jonathan Hernán Andrade. Luisa Fernanda Aranguri, Buenas noches, padre presente. segundo, Francedi Arenas, Buenas noches, profe presente. Catherine Arias, Presente, padre. Rosa Isabel Arrieta, Presente, profe. María Paula Bernal, Buenas noches, profe presente. Naisdam Laura, Buenas noches, profe. Juliana Bustamante, Buenas noches, profesor presente. Edwin Isidro Cajamarca, Presente, profe. Luisa Viviana Castillo, Hola, profe, buenas noches. Natalia García, Sandra Paula Hurtado, Buenas noches, profe. Sara Natalia Manchola, Profe, Soleidi la María. compañera, disculpe, la compañera escribió al chat porque está sin micrófono. ¿Quién, perdón? Sara Natalia Sara Manchola. Natalia. Soleidy Marín, presente, profe. Ok, Soleidi Marín, ya está, muy bien. David Gracias. Eduardo Mariño, Liana Marcela Mateus, Presente, profesor. Juan Carlos Montes, Presente, profe. Presente. Juan Pablo Munar. Presente. Ok. Juan Pablo, yo le contesté al WhatsApp, ¿no? Para que mire, por favor. Jaime Iván Ortega, Presente, profe, buenas noches. Magda Lorena Pulido, Presente, profesor. Kelly Vanessa, Hola, profe, buenas noches. muy bien. Santiago Andrés Ramos, Profe, el compañero dice que no Álvaro se puede Ramos. conectar hoy. Ok, igual pues es que a la falla ya él sabe que puede verla en otro momento y ok. Álvaro Ramos, Santiago Sema, Buenas noches, profe presente. Néstor Armando Sotelo, Presente, profe, buenas noches, padre. Franco Elías Vanegas, Buenas noches, presente. bien. Alexandra Vélez,
Buenas noches, padre presente. Paula Andrea Villada. Buenas noches, padre presente. Bueno, muy bien. Llamo nuevamente a los que no me respondieron, por si de pronto ya llegaron, ya lograron conectarse. Natalia García. David Eduardo Mariño. Santiago Andrés Ramos. Álvaro Ramos. Presente, profesor. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver. Laura Valentina, cuéntenos de qué hablamos hace 8 días. Hola, profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. profe, la última diapositiva que tengo es de la vida consagrada, ¿sí? Hablamos también de qué era el presbiterio, que usted nos explicaba que era el conjunto de todos los sacerdotes de una diócesis que colaboraban con el obispo. Hablamos también de la palabra, pues de que eso viene del griego, que cómo funcionaba, que era el obispo, era el jefe, y el presbiterio, que eran los colaboradores directos. También hablamos de la función de enseñar, del libro tercero. El libro estaba establecido que la iglesia tiene el derecho y el deber de anunciar y enseñar el evangelio. También hablamos de la función de santificar, que el libro explica que la iglesia santifica a los fieles principalmente. También vimos santificación del tiempo, que la iglesia también santifica el tiempo mediante la liturgia. Eh, pues lo último, profe, hablamos también que usted dijo que el cuarto libro trataba sobre la función de santificar y explicó que santificar significa separar a Dios y que la iglesia cumple esta función Venga, de... venga. Santificar significa separar a Dios. ¿Cómo, perdón? ¿Qué significa santificar? Pues yo puse así, el profesor dijo que el cuarto libro trataba sobre la función de santificar, ¿cierto? Sí. Y que significaba separar Dios y la iglesia, ya que cumple esta función mediante los No, sacramentos. no, 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 no. Santo significa O lo separado escribí para mal. Dios. Ah, Sí, yo es creo que lo escribí mal. separado para Dios. O sea, cuando yo santifico algo es porque estoy separando eso que estoy santificando, eso que estoy consagrando, lo estoy separando para Dios. Es decir, es solo para Él. Eso significa santificar. Por Ah, pero te ejemplo, lo corrijo. Ya lo estoy ok, corrigiendo. no es separar a Dios, sino separar para Dios, reservar solamente para Dios. Ah, separar para Dios. Listo. Ahí lo puse entre comillas, sí. Mencionó también que cuando un padre realiza el bautismo, celebra la Eucaristía, que se estaba explicando, da la comunión, también celebra el funeral y hay una ordenación de sacerdotal o el obispo realiza confirmaciones. También puse los 7 sacramentos de la Iglesia Católica se agrupan tradicionalmente en 3 categorías, que era que usted estaba preguntando, bautismo, confirmación y Eucaristía. Es como lo último que tengo de la diapositiva, profe. Bueno, pero eso no fue lo que vimos hace 8 días. Eso lo vimos hace 15 días.
Bueno, no, Profe, pero hace hace 8 días ocho no días no tuvimos vimos clase. clase porque era Tiene festivo. razón, tiene razón, hace 8 días no tuvimos clase. Se lo vimos hace 20 días. ¿Alguien recuerda que vimos hace 15 días? Sí, profe, la nulidad matrimonial. Ah, muy bien. Sí, Sí, Laura, eso no lo vimos hace 15 días, eso fue hace 20. sí. Bueno, Subiendo. y entonces, a ver, Natalia García, cuéntenos de qué hablamos hace 15 días. Natalia García. Bueno, Natalia no está en clase hoy, un segundito. Entonces, preguntémosle a Juliana Bustamante. Profesor, hablábamos que pues la nulidad matrimonial es una declaración que se realiza pues obviamente por la autoridad eclesiástica, eh, pero pues hay una particularidad y es que pues nunca se llegó a constituir desde el momento de la celebración por algún requisito que hizo falta, de los que pues se exige a través de esa autoridad eclesiástica y que son los ordenados pues por, por el derecho canónico. Se hablaba que esto no equivale al divorcio. eh, no equivale al divorcio y la declaración de nulidad pues reconoce que jurídicamente que el vínculo matrimonial pues nunca nació a la vida del derecho como tal. Y eso es lo que tengo, profesor. Ok. ¿Recuerda alguna causal de nulidad de pronto? Profesor, como causal de nulidad, Pues sería... en un ejemplo que puse, no sé si lo recuerda. mm, no, no, profesor. Tengo, es la nota del defecto de forma canónica, Ya. que es cuando están obligados a observar la forma en que la iglesia, pues la forma establecida por la iglesia, pues no la cumplen. Listo. Edwin Isidro Cajamarca, Buenas noches, profe. buenas noches. Cuéntenos, háblenos sobre la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial. Pues, profe, inicialmente, pues sobre el tema de nulidad matrimonial, usted nos comentaba que la iglesia no admite el divorcio como una característica principal, ¿cierto? Sí, Entonces, la iglesia católica no reconoce el divorcio ni la disolución del vínculo sacramental, ¿sí? Y esta postura o esta posición, digamos, se fundamenta en la enseñanza de Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio. ¿Mm? En lugar ok, del divorcio, la iglesia contempla la nulidad matrimonial. ¿Qué es la nulidad matrimonial? Entonces usted nos comentaba que proviene del latín nullus, que significa nada. ¿Sí? sí, Cuando el tribunal eclesiástico declara la nulidad del matrimonio, no está disolviendo un matrimonio válido, sino que determina que ese matrimonio nunca existió jurídicamente, ¿sí? Porque desde su origen carecía de un elemento esencial para su validez.
El profe también nos hacía una comparación con relación a la situación con un contrato civil nulo. Jurídicamente se considera que nunca produjo efectos válidos. ¿Sí? Nos comentaba también, profe, o vivo en clase, la nulidad que requiere un proceso. Entonces, la nulidad no se declara automáticamente. La iglesia debe realizar un proceso canónico para verificar si al momento de celebrarse el matrimonio existían o no los requisitos esenciales. Y solo cuando existe certeza moral de que faltó un elemento indispensable, el matrimonio puede ser declarado nulo. ¿Sí? Entonces vimos un caso práctico que el profesor nos compartía, que era una convivencia de varios años, que convivió con su pareja y tuvo un hijo antes del matrimonio. ¿Sí? Se casó principalmente porque su abuela, gravemente enferma, le manifestó que no moriría tranquila si ella no se casaba, haciéndola sentir, digamos, como una presión moral, sentimental ahí y pues casi religiosa. Entonces, después de algunos años del matrimonio, la pareja se separó y ambos iniciaron nuevas relaciones. La mujer o la señora deseaba volverse a casar en la vida sacramental de la iglesia y consultó la posibilidad de solicitar la nulidad de ese matrimonio. ¿Qué más revisamos, profe? Explicaba usted también que podría existir una causal de nulidad porque uno de los elementos esenciales del matrimonio es la libertad de Está consentimiento. bien, así está bien, gracias. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a dedicarla esta clase a hablar precisamente sobre el matrimonio según el derecho canónico. Bueno, vamos a mirar pues como cuáles son esos elementos esenciales en el matrimonio entendido desde el punto de vista canónico y también vamos a hablar sobre las causales de nulidad. Bien, ya pues lo había dicho hace 8 días, aquí lo vuelvo a repetir, que la nulidad no es un divorcio católico, como ya varios lo acabaron de mencionar. No se puede pensar que la nulidad sea un divorcio. No existe el divorcio católico. Lo que hace la iglesia es declarar que ahí no hay nada. Es decir, que cuando ese matrimonio se celebró, eh, nació abortado, mejor dicho. Entonces, no existe, no existió el vínculo como tal desde el inicio, el vínculo jurídico, si lo queremos llamar así. Entonces, es lo primero que tenemos que tener muy claro. Bueno, vamos a mirar. A ver, ¿qué es el matrimonio en el derecho canónico? En el canon 1055 del derecho canónico, se nos dice que el matrimonio es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Ahí tenemos la definición, digamos, del matrimonio. Lo primero que decimos es que es una alianza matrimonial, o sea, es un pacto. Por eso ustedes ven, seguramente habrán participado de algún matrimonio, por eso ustedes ven que en el momento del matrimonio el padre les dice que se tomen la mano y tomándose la mano, eh, cada uno le expresa a su pareja a qué se compromete. Prometo serte fiel en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, hay una alianza porque es una alianza entre dos, entre los dos que se casan, donde ambos se comprometen. Entonces, gracias a esa alianza, los dos constituyen un consorcio. Oiga, y es para toda la vida. Esa es precisamente una de las características del matrimonio católico, del matrimonio canónico, si lo queremos llamar así,
porque, bueno, recordemos, por ejemplo, civilmente una persona se casa, pero puede después divorciarse. En la Iglesia Católica, ya lo hemos dicho, no es posible el divorcio. Entonces, el Canon 55 nos deja muy claro que es una alianza matrimonial, es una alianza. Y, y también aquí va quedando claro cómo el matrimonio entendido dentro del matrimonio canónico, dentro de la iglesia, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que es una alianza matrimonial entre el varón y la mujer. Por eso la iglesia no puede permitir un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque estaría pues yendo en contra de la misma palabra de Dios. Sobre las causales de nulidad. Ok, ¿me están escuchando de nuevo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hubo un problemita aquí y me sacó de la clase. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el varón y la mujer constituyen entre los dos un consorcio. Y aquí está la otra característica típica, como les decía, que es para toda la vida. Eso es claro, obviamente, el matrimonio católico. Por eso una persona que se casa por la iglesia católica no puede volver a casarse porque lo único que los puede separar es la muerte, a no ser que haya una causal de nulidad y que haciendo el proceso la iglesia determine que nunca hubo nada. Entonces no es que se pueda volver a casar, no, lo que le está diciendo es, bueno, ahora sí cásese porque la primera vez que se casó, no se casó. Entonces no es que le esté permitiendo que se vuelva a casar, no se está volviendo a casar, es casarse por primera vez porque la primera no hubo nada. Muy bien. El derecho canónico entonces nos dice, nos habla de los fines del matrimonio, es decir, según la Sagrada Escritura, según la Biblia, ¿cuáles son los fines del matrimonio? ¿Para qué se casa una pareja? Oigan, pues, es una cosa fundamental en el matrimonio. El bien de los cónyuges. El bien de los cónyuges. La procreación y la educación de la prole. Esa es la finalidad del matrimonio en la iglesia. Vamos a mirar la primera. El bien de los cónyuges. Es decir, si quisiéramos resumir la cosa allí, cuando una persona busca su pareja para casarse, obviamente busca a aquella persona con la cual cree que va a ser feliz. O sea, nadie busca pues un esposo o la esposa diciendo, a ver, busco quién es el que me va a fregar la vida, quién es el que me va a hacer la vida imposible. Pues no tendría razón de ser. Es decir, cuando una pareja se casa es porque tienen la certeza en ese momento de que esa persona pues lo va a hacer feliz. Y es lo que busca el matrimonio, ¿no? Entonces, que haya un bien de ellos. ¿Cómo así? Es decir, hablamos de ayuda mutua. El matrimonio implica un apoyo físico, el uno en el otro. No solamente un apoyo físico, también, por ejemplo, un apoyo físico, que el uno se enfermó, pues bueno, sabe que tiene su esposa o tiene su esposo que termina siendo un apoyo físico en ese momento. Eso hace parte del bien de los cónyuges. Un apoyo psicológico. Claro, nuestros problemas no son solo físicos. También podemos llegar a pasar por momentos de ansiedad, de depresión, en fin.
Entonces también la pareja es una ayuda psicológica y espiritual entre los esposos. Para eso se casan, es decir, para tener quien me apoye físicamente, para tener quien me apoye psicológicamente, para tener quien me apoye espiritualmente. Ambos deben apoyar. Ese es uno de los fines del matrimonio. Una comunión de amor, donde haya un crecimiento personal y búsqueda de la felicidad a través de la entrega recíproca. Es decir, el bien de los cónyuges consiste precisamente en que al realizar este pacto o esta alianza de la que hablábamos al inicio, eso les permita crecer personalmente a ambos, es decir, crecer como personas. El hecho de estar compartiendo con una persona tanto tiempo que aprende a conocer, se aprenden a conocer absolutamente todo, empiezan a conocer los defectos, en fin, lo que la otra persona es en la vida real. Y bueno, pues precisamente eso lo que hace es ayudar al crecimiento personal. Es decir, cuando yo tengo un defecto, una imperfección, y mi pareja que se da cuenta empieza a ayudarme para trabajar eso, pues yo voy creciendo personalmente. Incluso los mismos conflictos que puedan haber, el hecho de tener los conflictos, de solucionarlos, eso ayuda también a que se vaya dando una madurez en cada uno como persona. Entonces, tiene presente ese crecimiento personal, pero también la búsqueda de la felicidad a través de la entrega recíproca. Es decir, uno de los fines del matrimonio es que la pareja alcance la felicidad. Y cuando hablo de felicidad no me refiero a una felicidad absoluta, es decir, una felicidad de fueron felices y comieron pernices para siempre. No, se trata de una felicidad que no es completa y que no es perpetua. Habrá momentos difíciles, habrá momentos complicados, habrá momentos en los que se siente que esa felicidad se puede vivir junto con otra pareja, momentos en los que no, pero que en la entrega recíproca, en la entrega del uno al otro, es donde se va experimentando esa comunión de amor que permite, eh, pues de alguna manera, un bien para quienes se han casado. La unión de vida, es decir, hablamos de una construcción de una pareja estable y complementaria que dure toda la vida. Es decir, no hay nada más que haga bien a una persona el saber que está con alguien que es para toda la vida. Y no, no, pues yo voy a estar, estamos aquí, pero vamos a ver hasta cuánto. Hasta que yo me canso, hasta que ella me canse, eso no, en realidad, es decir, no hay certezas. Entonces, lo que busca el matrimonio es precisamente tener la claridad y la confianza de saber que con esta persona con la que yo me comprometí, pues vamos a apostarle a vivir toda la vida, ¿no? Bien. Segundo, la procreación o generación. La procreación es la apertura natural a la llegada y generación de los hijos. Esta es una cosa muy compleja, sobre todo hoy en día cuando las parejas no quieren tener hijos. Quieren tener es perros y gaticos, y los perros y los gatos también los hacen esterilizar. Entonces, uno de los fines del matrimonio es la procreación. Y lo repito, Jesús le dijo, mm, Jesús les dijo a Adán y a Eva precisamente, creced y multiplicaos. Una de las finalidades del matrimonio es la procreación, es decir, estar abiertos a la vida, prácticamente eso, a la generación de los hijos. Fecundidad del amor. Es decir, estos hijos, el tener estos hijos,
pues es la fecundidad del amor, es decir, es el fruto del amor que dos personas se profesan. Y entonces un hijo viene a ser pues la extensión de ese vínculo conyugal eh, que termina siendo, obviamente, pues la familia, ¿no? Una vida familiar. Me adelanto desde ya, eh, cuando una persona se va a casar, antes de casarse tienen que llenar algo que se llama el expediente. El expediente es una serie de preguntas que se le hacen a él y que se le hacen. Preguntas que lo que buscan es determinar si estas dos parejas verdaderamente pues se van a casar de manera libre, ¿no? Y muchas otras cosas. Dentro de esas cosas, a ellos se les pregunta por los hijos. ¿Usted está dispuesto a recibir de Dios los hijos que Él le mande? Es decir, hay que estar abiertos a la vida. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba llenando un expediente para una pareja y entonces ya, como sucede siempre, ya tienen todo montado. Ya tienen arrendado el restaurante, los anillos, los invitados, como dicho, tienen todo. Lo último que hacen es donde el padre, para decirles que se van a casar. Y entonces, bueno, tenían toda una cosa montada, ¿no? Y les pregunto por los hijos. Y obviamente este expediente se llena por separado, ¿no? Primero se habla con uno y después con el otro. Y entonces le pregunté a él, bueno, y cuénteme con los hijos, ¿cuántos hijos quieren tener? Dice, no, padre, yo hijos no. No, ¿qué tal? ¿Cómo así? No, no, padre, no, dos hijos, ya llegamos a un acuerdo de que hijos no vamos a tener. Pero porque hay algún problema, usted tiene algún problema, lo tiene ella, de pronto que no puedan tener hijos. Dijo, no, 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 es que eso es una cuestión personal, o sea, es una cuestión opcional. Optamos por no tener hijos en nuestro matrimonio. Tenemos dos hijitos perrunos, ya los tenemos. Mm, bueno, después llega el momento de ella, lleno el expediente, le hago la misma pregunta y me responde lo mismo. Bueno, pues al final yo les dije, mire, qué pena, por ustedes no se pueden casar por la iglesia. Pero no, porque van a faltar a uno de los fines del matrimonio. Y si se casa, se corre el riesgo de que el matrimonio quede nulo. Entonces, igual continúen con la boda, normal, todo, pero se casan por lo civil. Pero por la iglesia no se puede porque pues ustedes están rechazando precisamente uno de los fines del matrimonio que tiene la iglesia. Yo no digo que no se casen, sigan con todos los preparativos, qué padre que ya tenemos esto, sino pues sigan con todos los preparativos normal, y el vestido, póngase el vestido blanco, usted póngase el smoking común y corriente. La diferencia es que no los va a casar un padre, los casa un juez. ¿Por qué? Por estar cerrados a la vida. Cuando hablamos de la procreación como uno de los fines del matrimonio, significa, es decir, que están cerrados a la vida, no quieren tener hijos. Y eso es un fin en el matrimonio católico. Entonces, yo sé que eso a veces no gusta, pero entonces la iglesia nos quiere obligar. No, la iglesia no los quiere obligar a nada. Pues es una condición y usted lo toma o lo deja, ¿no? Pues para hacerlo dentro de la iglesia, obviamente, civilmente lo puede hacer sin ningún problema. Muy bien. Luego tenemos la educación de la prole o la educación de los hijos. Es decir, y como esta pareja, pues uno de los fines del matrimonio es la procreación, obviamente esos hijos que se procrean, mm, pues ellos como padres tienen, esta palabra no gusta, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Tiene la obligación y responsabilidad de criar a su hijo, de guiarlo y de formarlos. Y de formarlos
en la parte humana, con todos los valores humanos, pero también tiene la obligación de formarlos como cristianos, es decir, como creyentes. Se supone que si una pareja viene a casarse por la iglesia, pues se supone que tiene fe, porque pues, si no, no se casaría, se supone que tiene fe. Ahora, como tiene fe, entonces, al tener el hijo o sus hijos, se convierte en una responsabilidad de educarlo también en todo lo que tiene que ver con la fe. Muy bien, entonces esos son los tres fines del matrimonio: el bien de los cónyuges, la procreación y la educación de la prole. ¿Hasta que hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, señor. Perfecto. Muy bien. Así como el matrimonio tiene unos fines, también tiene unas propiedades que son esenciales: la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué es la unidad? Oiga, implica la exclusividad absoluta del vínculo. Jesús lo decía claramente, que el hombre deja a su padre, deja a su madre y se unen, y los dos son una sola carne. Oiga, los dos son una sola carne, una sola. Es decir, ahí estamos hablando, estamos hablando entonces de unidad. Se constituye únicamente entre un varón y una mujer, excluyendo cualquier forma de poligamia o vínculos concurrentes. Una propiedad entonces es la unidad. Una pareja que se casa se convierten en una sola carne hasta que se muere. Porque allí hay una complementariedad y bueno, aquí nuevamente expresa cuando hablamos de la unidad que es entre un varón y una mujer. Claramente, no es permitida la poligamia. Bueno, incluso a nivel civil tampoco es permitida la poligamia, ¿no? Bueno, hace algunos años, no recuerdo si fue en el 2012, no recuerdo exactamente, o 2015, algo así, donde en Colombia se despegó la poligamia. Es decir, no está permitida, pero era penalizada. Ya no es penalizada, pero igual, pues no es permitida. Bueno, pues igual en la parte católica, obviamente tampoco es permitida la poligamia o vínculos concurrentes. Entonces, esa es una propiedad del matrimonio, es decir, la unidad entre aquellos dos que se casaron. Otra propiedad es la indisolubilidad. ¿Qué significa eso? El vínculo matrimonial válidamente contraído es perpetuo por su propia naturaleza. O sea, cuando una persona se casa, cuando realizan este pacto, digamos, este pacto nupcial, ese pacto es perpetuo, es por siempre, es para toda la vida. Subsiste de manera irrevocable mientras ambos cónyuges permanezcan con vida. Indisoluble quiere decir que es algo que se juntó y ya no es posible desjuntarlo. Discúlpeme la palabra. Eh, no se puede desjuntarlos. Entonces, ¿por qué? Porque es indisoluble, no se puede disolver. Por eso lo decíamos en algún momento más adelante, perdón, anteriormente, decíamos que al no poderse disolver el matrimonio, la iglesia lo que hace es declarar que el matrimonio es nulo, porque no es que lo disuelve, no es que
lo indisoluble lo hace soluble. No, no, no. Es que sencillamente ahí no hubo nada. Sencillamente no existió. Entonces subsiste de manera irrevocable mientras los cónyuges permanezcan con vida. Es decir, lo sabemos que una persona que se casa por la iglesia y muere, el vínculo es mientras los dos estén vivos. Si uno de los dos muere, pues el que queda vivo queda, digámoslo así, si quiere puede volver nuevamente a contar conmigo, digámoslo así. Porque hasta ese momento, hasta que uno de los dos, importante es el consentimiento. Hay que consentir. A ver, para que el consentimiento sea válido, se requiere varias cosas. La primera, libertad plena. Por eso cuando el sacerdote, antes de que ellos se casen, llena lo que les acabo de mencionar ahora, que es el expediente, donde se hacen una serie de preguntas, eh, allí el sacerdote evalúa si verdaderamente hay una libertad plena o no. No solamente el matrimonio, recordemos que el matrimonio, esta es una condición, la libertad plena. Es decir, que cuando dan el consentimiento, no haya nada, ni interno ni externo, que esté coaccionando. Y porque tiene que existir una verdad plena. Eso se puede entrever, digamos, en la entrevista que se hace. Y, y, y también a ellos de una manera expresa se les pregunta. Por eso cuando alguien se va a casar, si ustedes han participado, seguramente que sí, el rito como tal del matrimonio comienza con el padre que le pregunta, ¿vinieron a contraer matrimonio libremente sin ser coaccionados por nada ni por nadie? Y ellos pues obviamente responden. Ahí ya tenemos nosotros la certeza de que ambos están siendo completamente libres para casarse. Segundo, para que el consentimiento se dé, capacidad intelectiva. Es decir, que ambos tienen que comprender, entender qué significa casarse. Y no solamente entenderlo y comprenderlo, sino asumir lo que se acaba de prometer. Pues lo que se promete obviamente en el matrimonio. Entonces, oiga, una capacidad intelectiva para entender en la camisa de 11 varas que se está metiendo. Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de problema mental, por ejemplo, eh, pues no puede. En el expediente que se llena, si yo me encuentro con una persona que veo que eh, intelectivamente, digamos, le falta, por ejemplo, es decir, que no tiene una incapacidad de matrimonio. Y lo que implica el matrimonio, lo que significa lo que ya acabé, por ejemplo, hace un momento de decir. Entonces, tiene que tener la inteligencia mínima o la capacidad de razonar mínima que le permita entender efectivamente qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo, en este caso, casarse. Muy bien. La comunidad de vida
Aceptación del consorcio para toda la vida, ya lo mencionamos ahora. Es decir, si hay una persona, o más bien una pareja que se casa, si hay una pareja que se casa y dice, no, pues yo sí me caso, pero no para toda la vida, no, eso hasta que nos aguantemos el uno al otro y ya después él se va por su camino y yo voy por el mío. Pues allí está viciado ese consentimiento, está viciado. Entonces, eh, ambos o en el consentimiento lo que se busca es que haya una aceptación de ese consorcio, ¿no? De vivir con esta otra persona por el resto de mi vida. Muy bien, es la voluntad de procreación y educación. La otra vez, frente a esto, me hicieron una pregunta. O sea que una pareja donde uno de los dos, por cuestiones de enfermedad, no puede tener hijos, es estéril, pero se casaron por la iglesia, pero no pueden tener hijos por situación. O sea que ese matrimonio, ¿qué? No, ahí no pasa nada. El canon lo que pide es que haya una apertura a la vida. Y si hay hijos, bien. Y si no hay hijos, también. Pero que haya apertura a la vida. Es decir, mm, que la persona diga, bueno, pues si, si Dios nos manda un hijito, pues bueno, que diga sí, yo sí, no sé cuándo, no sé cuándo, pero yo sí que claramente quiero, pues queremos tener nuestros hijos, no sé qué, pues no sé cuándo será, pero vamos. Es decir, esa es una actitud que indica que no está cerrado a la vida, sino que está abierto. Distinto, lo repito, una persona que diga que es sencillo, pues ya va casada, pero que hijos no quiere tener. Ahí ya, obviamente, muy distinto. Muy bien, y la fidelidad. La fidelidad es el compromiso con esa unidad de la que hablábamos hace un momento, esa unidad del vínculo. Es decir, los dos se prometen en el matrimonio fidelidad, de amarse y de respetarse para toda la vida. Pues bien, estos son requisitos que se requieren para que efectivamente podamos hablar de un consentimiento. Te explico. Eh, si una persona dice, mire, está bien, casémonos, pero yo hijos no quiero tener. Entonces, significa que está cerrado a la vida. Y si está cerrado a la vida, pues sencillamente no puede darse un consentimiento como debe ser para que el matrimonio sea válido. Que como se los dije hace un momento, fue lo que me tocó hacer a mí. Mire, pues a mí me da pena con ustedes, pero casarlos para que eso sea nulo, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, la fidelidad eh, tiene que ver con ese compromiso con la unidad que es esencial en el vínculo. Lo repito, recordemos que todo esto cuando antes de casarse se llena el expediente, el sacerdote habla con cada uno por separado, le hace una serie de preguntas, etcétera. Bueno, es con la finalidad también de corroborar todo esto, ¿no? Entonces, un día que se está realizando, puedan dar el matrimonio. Hasta que haya alguna pregunta, hablen ahora. Bueno, ese silencio significa
que todo está entendido. Sí, profe, claro que sí. Ok. A ver, para que nos despertemos un momentico. Soledad Marín. Soleidy Marín está en clase. Soleidy, qué pena, debo ponerle la facha porque asumo que no estuvo en clase. Bueno, entonces, Álvaro Ramos, Aquí estoy presente, profe. Juliana Bustamante, Presente, profesor. muy bien. Juan Carlos Montes, Presente, profe. Paula Andrea Villada, Presente, profe. Santiago Sema, muy bien, continuamos entonces con la clase. Vamos a hablar entonces de la validez, de la licitud y de la nulidad. A ver, ¿qué es la validez? Cuando hablamos del matrimonio canónico católico. El matrimonio existe jurídicamente ante la iglesia. Ustedes que muy juiciosamente hicieron el trabajo sobre el concordato, bueno, ¿quién quiere compartirnos algo de qué hablaba el concordato frente al matrimonio? Bueno, profe, en una forma general, haciendo un recuerdo, habla de que por el hecho de que el concordato es una celebración que el Estado del Vaticano hace con el Estado de cada caso en Colombia, algunos actos que se celebren cursan, cursan pues derechos civiles en este caso. Y habla de que el matrimonio civil tiene efectos civiles cuando pues este es celebrado con todos los elementos esenciales que este se caracteriza y los que estamos revisando. Ya. Bueno, a ver, vamos a ir mirando un poco de la validez y ya ahí lo vamos relacionando. A ver, el matrimonio existe entonces jurídicamente ante la iglesia. Decimos jurídicamente ante la iglesia porque el concordato da la posibilidad o reconoce más bien en este matrimonio, lo reconoce civilmente por el concordato. Por eso si una persona se casa por la iglesia, ya está casado, digamos, civilmente también, automáticamente. Y basta que saque la partida de matrimonio, la haga autenticar y la lleve a una notaría y allá la registra. No tienen que ir los dos, no tienen que volver a firmar, basta que lleve la partida de matrimonio eclesiástica y con esa se anota Perfecto, o inscribe en el matrimonio. correcto. ¿Sí? Yo quisiera como corroborar ese tema porque entiendo que hay una información o estoy desinformado y es que esos efectos civiles o ese reconocimiento jurídico, ese reconocimiento de esa unión entre hombre y mujer, entra
en el mundo jurídico del marco legal del Estado colombiano, que le compete pues en lo que establece el Código Civil, entre otras normas. Entiendo que también es automático, que no necesita registrarse en una notaría. Entonces, es allí donde he tenido Perdón. como esa incertidumbre de que una vez se celebre el rito, hay un requisito que es firmar el acta, se firma el acta en pleno, pues posterior al rito, y allí automáticamente, pues eso nace como a la vida jurídica, ese acto religioso de contraer matrimonio nace a la vida jurídica automáticamente. A ver, La pregunta mía es que para que entre al mundo jurídico colombiano, en este caso, que pues ya empiecen a arreglar los deberes y los derechos sobre todo lo que habla el Código Civil en este caso, se requiere de entonces tramitar ante notaría o hacer el debido registro del matrimonio en una notaría. ok. Cuando una pareja se casa por la iglesia, mm, la iglesia elabora lo que conocemos un acta, la partida de matrimonio. La partida, pues no es otra cosa que un acta, es lo mismo, el acta de matrimonio, la partida de matrimonio. Y digamos que la pareja juiciosamente se casa y pide la partida de matrimonio después de haberse casado, la lleva a la notaría y la registra, tiene validez, perfecto. Pensemos en otro escenario, que es de muchísima gente, no le para bolas a eso. Y resulta que se casaron, ¿ok? Por la iglesia, tienen su partida, ¿no? En fin. Y resulta que ella muere. Bueno, él muere, cualquiera de los dos muere. Y va a ir a reclamar la pensión de su compañero o su compañera, de su esposo o su esposa. Entonces le van a decir, por favor, traiga el registro civil de matrimonio. La persona, como nunca lo hizo registrar, va a llevar la partida de matrimonio. Y le dicen, no, que esta es la partida religiosa. Pintamos la partida civil. Y resulta que nunca lo hicieron registrar. Como el Estado lo reconoce, pero ese reconocimiento tiene que efectivamente darse. Entonces basta con que la viuda haga lo que debió haber hecho desde el inicio, pero lo puede hacer en ese momento. Coge la partida de ella con su esposo difunto, la lleva a la notaría y lo hace registrar. Es decir, quiero decir con esto que no es que el Estado diga, no, como no lo hizo registrar cuando era, entonces ahí no hay matrimonio, no se reconoce. No, simplemente en el momento en que lo quiere registrar, lo registra. Porque de hecho no se necesitan los dos para que los dos firmen. No, basta con que lleve la partida de matrimonio, la partida eclesial, y es más que suficiente para que pueda tener este reconocimiento civil. Bien, no sé si de pronto queda clara la inquietud. Sí, profe. Ok. Entonces, queda claro que para que cualquiera de los dos cónyuges pueda ser, por decirlo de esta manera, beneficiario de derechos y deberes ante cualquier acto administrativo que desea hacer, sucesiones o cualquier otro acto jurídico, debe primero darle validez desde el orden jurídico, como Sí, es el registro ante notaría. sí, 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 claro. A ver, antiguamente la gente se casaba y con la partida de matrimonio era suficiente, pero ya, pues de mucho tiempo para acá ya se empieza a exigir y no es suficiente la partida de matrimonio, sino que debe llevar también la parte civil. Antiguamente no, con la partida de matrimonio era suficiente, pero no, ahora sí, 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 sí debe darse. Muy bien, entonces el matrimonio existe jurídicamente ante la iglesia. Ha nacido a la vida del derecho y produce todos sus efectos
sacramentales y legales. Oiga, pues, ha nacido, tiene vida jurídica y tiene vida canónica, si la queremos llamar así. ¿Cómo así? A ver, tiene vida jurídica, porque ya lo único que tiene que hacer es simplemente registrarlo ante la notaría y ya, ¿no? Entonces, bien, pero también tiene sus efectos sacramentales. Recordemos que el matrimonio no es solamente una unión de dos personas, sino que es un sacramento. Creo que esto lo mencioné cuando hablamos de que la iglesia santifica y que la iglesia santifica a través de los sacramentos, pues el matrimonio es un sacramento. Un sacramento hace referencia a toda la parte espiritual que tiene que ver con el matrimonio. Cuando decimos sacramento significa que hay una actuación particular de Dios en ese hecho. Es decir, cuando esta parejita en la iglesia realiza su contrato, lo hacen ante la iglesia, allí hay una acción particular de Dios. Y esa acción particular de Dios, por eso es sacramento, esa acción particular de Dios en esas dos personas que se casaron es lo que hace que ellos sean una sola carne. Es decir, una persona que no se case por la Ya, iglesia. dicho y hecho. Le escribí. Bien, entonces, continúo. Me perdí. Ok, que tiene sus efectos sacramentales. Dios que actúa a través de ese sacramento. En el caso del matrimonio, la actuación de Dios está en que los dos forman una sola carne. Ese es un efecto del sacramento. Una persona que no se case por la iglesia, pues no es una sola carne. Y como no es una sola carne, por eso va y, bueno, alega cualquier causal de divorcio y simplemente lo divorcian, porque ahí no hay una sola carne. Eso lo da el hecho de que es sacramento. Muy bien, entonces hay un vínculo, porque hay validez del matrimonio, entonces hay un vínculo jurídico constituido, produce efectos de gracia, pues todo lo que tiene que ver con la parte sacramental y la exigibilidad de los deberes, que es lo que tiene que ver con la parte civil. Muy bien. Entonces, eso, ahí es cuando se da un matrimonio y decimos que el matrimonio es válido. Ahora vamos a hablar de la licitud, si es lícito. Se refiere a si la celebración cumplió estrictamente con las normas aplicables. Una irregularidad formal no siempre destruye la validez. Cuando un matrimonio es válido y lícito, es lícito cuando es en conformidad con la ley. ¿Con cuál ley? Pues en este caso la ley canónica. Es decir, que es entre un hombre, que es entre una mujer, que se debe realizar en un templo, que el testigo cualificado es un consagrado, bueno, todo lo que la norma canónica eh, tiene para regular lo que es un matrimonio. Eso significa que el matrimonio es lícito. Posibles sanciones sin nulidad. Es decir, una cosa que se debió haber hecho y que tal vez no se hizo, pero que no afecta no es una causal propiamente nulidad. Y la regularidad administrativa, es decir, que se haya hecho administrativamente como debe ser. Ya más adelante hablaremos un poco de esta parte. Entonces, puede ser que un matrimonio sea válido
pero no sea lícito. Voy a poner un ejemplo. Y entramos aquí un poco a la casuística. Ok, una pareja que se casa, se casó, pues todo más o menos con la norma, como tenía que ser, en fin. Pero resulta que, por ejemplo, se casaron en un lugar que no se podían casar. ¿Cómo así? Y el matrimonio es jurisdiccional, es decir, para que una pareja se case, se debe casar en su parroquia. Así como usted, si se va a casar, se tiene que casar en Colombia, porque es su país. Y si se va a casar por fuera, pues tiene que llevar el permiso de aquí o todo lo que se necesita para que pueda proceder. Mm, Entonces, digamos que una parejita no se casó en su parroquia, ni informó, ni pidió permiso, sino que se fue a casa para donde no lo conocía nadie. Si ese matrimonio se hizo con todas las normas de la ley, todo lo que tiene que ser, excepto ese detallito, hace que el matrimonio sea ilícito, pero es válido. Es decir, ahí no se puede hablar de nulidad matrimonial, porque pues se dan, digamos, como las condiciones, solamente que está esta otra cosa que era importante, pero habría un problema, digamos, de licitud, no propiamente de validez. Muy bien. La nulidad, ya pues de esto le hemos dicho, la nulidad, la declaración jurídica de que el matrimonio nunca llegó a existir, que nunca llegó a existir válidamente desde su origen por un defecto esencial o por un impedimento, que fue los que nosotros acabamos de mencionar, grosso modo, hace un momentico. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de una inexistencia del vínculo. Lo dijimos anteriormente, obvio, no es una disolución y requiere una sentencia firme. A ver, la iglesia es, digamos, la que casa esta parejita, por lo tanto, es la iglesia la única, la autoridad de la iglesia, la única que puede declarar si ese matrimonio es nulo. Es decir, no es que usted diga, uy, mira, esta causal que vimos, esta me sale a mí, porque yo me acuerdo que ese día estaba en tal y tal cosa, ahora que ya no soy esposo de mi esposa, o sea, o de mi esposo, entonces, no, perfecto, entonces no, usted y yo no tenemos nada porque está esta nulidad y en clase yo vi, entonces, no es así. Y para que el matrimonio efectivamente sea nulo, se necesita que sea la iglesia que lo haga. Y allí es donde se requiere entonces una sentencia firme. Es decir, el favor del derecho. Oiga esto. La iglesia presume la validez del matrimonio mientras no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre, hasta que no se haga el proceso judicial legítimo. Mientras no se haga este proceso, sencillamente no se puede decir ni uno puede asumir que entonces ya no estoy casado. Muy bien, vamos a mirar, vamos a iniciar ya con algunas causales de nulidad. La falta suficiente de uso de razón. A ver, hay personas que en el momento del consentimiento, es decir, cuando están en la misa, que dice, yo me entrego a ti, en fin, en ese momento del consentimiento, carecen de facultades mentales mínimas necesarias para realizar un acto humano libre y consciente. Voy a poner un ejemplo.
se van a casar y resulta que la persona, digamos, consumió algún tipo de alucinógeno antes de casarse. Se iba a casar y estaba nervioso para que le quitaran los nervios, entonces fue y se metió al bar de enseguida y consumió un alucinógeno y ya ahí fue. ¿Qué pasa? Bueno, hablé de un alucinógeno, hablemos de una borrachera, tomó, en fin, etcétera. Y esa situación disminuye lo que es el suficiente uso de razón. Por lo tanto, ese matrimonio pudiera ser declarado nulo. Para casarse, diríamos nosotros, tiene que estar en sus 5 sentidos. Uso suficiente de razón. Segundo, grave defecto de discreción de juicio. Oiga, es la incapacidad para valorar críticamente los derechos y los deberes esenciales del matrimonio o para decidir con libertad interna necesaria sobre el compromiso vital que asume. Pongo un ejemplo, una persona Down, por ejemplo. Bueno, esto hay grados, ¿no? No todos son igual, pero si no tiene eh, es decir, si en una persona Down, por su misma enfermedad, no tiene la capacidad del 100% para entender qué es un matrimonio. Y cuando yo hablo de entender, no me refiero solamente a la parte nociológica. Cuando yo hablo de entender, me refiero mm, a los compromisos que se asume como tal. Por ejemplo, una persona Down diga, claro, son muy afectuosos y entonces se ilusionan fácilmente, pero no tienen la dimensión para saber qué es, qué significa, qué implica, qué es para toda la vida, que hay unidad, etcétera, todo lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, pues pues es una causa de nulidad. Grave defecto de discreción de juicio. Muy bien. Incapacidad por causas de naturaleza psíquica. Oiga, aquellos que aún comprendiendo el matrimonio no pueden cumplir o obligarse a las cargas esenciales, como la fidelidad o la comunidad de vida, debido a trastornos o anomalías psíquicas graves. Es decir, si hay una persona que tiene algún problema de tipo psíquico, por ejemplo, y que esa situación no le permite cumplir con lo que se debe cumplir en un matrimonio, mm, o por su misma situación psíquica, por ejemplo, no logra entender ni está dispuesto a hacerlo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fidelidad. Entonces, estas son incapacidades que tienen para poder que el matrimonio nazca jurídicamente hablando. Entonces tenemos requisito de validez. La incapacidad debe ser grave, existir al momento del consentimiento y ser probada técnica y jurídicamente. No basta, oiga, pues no basta solamente una crisis posterior o una simple incompatibilidad. A ver, explico esto. Y la causal tiene que ser una causal que existía antes de que se casaran. No puede ser una causal después. Tiene que ser antes de que se casaran. Y voy a poner este ejemplo. Una pareja de novios
Y resulta que mm, van viajando y él tiene un accidente automovilístico. En ese accidente automovilístico se dio unos golpes en la cabeza y mm, quedó con algún problema para lograr entender y comprender todo como tiene que ser. Pues bien, se casan en esa situación. Esa es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque cuando él se casó, cuando se dio el consentimiento, él ya tenía esta afectación. Vamos al mismo escenario cambiándolo un poco. Es lo mismo que les acabo de contar. La diferencia es que ya se habían casado. Se casaron hoy, se fueron para la luna de miel y allá pasó lo que les acabo de contar. El primero tiene causal de nulidad, el primer caso. El segundo no tiene causal de nulidad, porque eso sucedió después de